Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 125 y el título de la reflexión de hoy es Tu fe te ha sanado y te ha salvado. Las lecturas las encontramos en el primer libro de Samuel, capítulos del 1 al 4, el Salmo 124 y el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 1 al 19. Hoy la palabra de Dios nos lleva a comprender que nuestra sanación no comienza en nuestro cuerpo, sino en nuestro corazón. Jesús afirma con claridad: tu fe te ha sanado y te ha salvado. No se trata solo de recibir un milagro que se vea palpablemente físico, sino de que entremos en una relación viva con Dios que transforma toda la vida. Cuando estamos en su presencia, estamos siendo sanados, porque recuerden que en su palabra dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Pero a veces no lo vemos. Yo les he explicado que, claro, el espíritu es lo que está adentro, hay que llenarlo. Cuando él esté lleno, él va a ir pasando por el alma hasta llegar al cuerpo. Y es ahí cuando se ve la sanidad. Por eso es un proceso que no muchos están dispuestos a hacer, pero que es real, porque Dios cumple lo que ha escrito en su palabra. Y por eso no es algo interesante, es algo que nace por amor. Así como cuando tú estás enamorado que buscas a esa persona, es lo mismo cuando tú estás enamorado de Dios, tú lo buscas a Él, así Él no te dé nada. Tú le das todo de ti, así Él no responda como tú esperas. Eso es amor. De lo contrario es un interés o un intercambio que yo te doy para que tú me des. Eso no es el verdadero amor, porque Cristo se entregó todo en una cruz por salvarnos a nosotros, por cargar con nuestra deuda. Eso es amor verdadero. En el primer libro de Samuel vemos a Ana, una mujer marcada por el dolor y la humillación, que en lugar de cerrarse, decide abrir su corazón. Una oración que no es superficial, que es profunda y sincera, nacida desde su realidad, desde su angustia. Y allí ocurre el primer milagro. Antes de recibir lo que ella le está pidiendo, Ana ya había sido transformada interiormente, porque ella se sentía humillada porque su esposo tenía dos esposas y la primera tenía hijos y ella la humillaba, porque en Israel en ese entonces se pensaba que si la mujer no tenía hijos pues era signo de maldición, y Ana no quería eso a pesar de que su esposo la amaba. Pero ella entendió el propósito y Dios la llevó a que orara por eso que ella tenía en lo profundo de su corazón. Porque mira, si Dios te ha puesto un anhelo que no estaba, óralo, porque es de Él. Hay cosas que llegan y tú dices, pero esto ¿por qué? Pues ora por eso, porque Dios lo ha puesto en tu camino. Su fe la levanta, la sostiene y la lleva a confiar plenamente en Dios. Dios solo no le concede un hijo, sino que Dios no solo le concede un hijo, sino que hace de su historia un camino de salvación para todo Israel a través de Samuel. O sea, había un propósito de Dios, y Dios no usa para su propósito sin haber procesado. Sin embargo, el mismo texto que estamos leyendo nos muestra un contraste. Mientras Ana vive desde la fe, los hijos de Elí viven desde la corrupción. Israel incluso llega a usar el arca de la alianza como un objeto, como si fuera un amuleto, olvidando que la presencia de Dios no se manipula. El resultado es la derrota, vacío y muerte. Esto revela una verdad fuerte: no basta tener signos religiosos cerca, sino una fe auténtica. El corazón permanece lejos de Dios. A veces hablamos en estos días de los amuletos. No, es Dios y su presencia que no está contenida
en ningún objeto. Está contenida dentro de nosotros y contiene todo alrededor. Entonces es tener esa fe en Él, en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe, para que nosotros podamos ver eso que anhelamos en nuestro ser. Vamos a ver el primer libro de Samuel capítulo 1, es la oración de Ana, que ella se siente humillada por su esterilidad y ora fervientemente en Silo, y Dios responde a su petición y ella cumple su voto de dedicar a su hijo Samuel al servicio de Dios. Vamos a leer. En cierta ocasión, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. El sacerdote Elí estaba sentado en un sillón cerca de la puerta de la entrada del templo del Señor, y Ana, llorando con el alma llena de amargura, se puso a orar al Señor y le hizo esta promesa: Señor Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el pelo. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, él se fijó en su boca, pero ella oraba mentalmente. No escuchaba su voz, solo se movían sus labios. Elí creyó entonces que estaba borracha y le dijo: ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Deja ya el vino. No, no, Señor, no es vino, contestó Ana. No es que haya bebido ninguna bebida fuerte, sino que siento angustia y estoy desahogando mi pena delante del Señor. No piense usted que soy una mala mujer, sino que he estado orando todo este tiempo porque estoy preocupada y afligida. Vete en paz, le contestó Elí, y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Muchas gracias, contestó ella. Vemos que la oración de Ana es desde las entrañas, ese deseo profundo de ella de tener un hijo. Pero mira que ella lo ofreció a Dios. A veces hacemos estas cosas como para manipular a Dios. Creo que no hubiera sido necesario eso. Y si estaba en el propósito de Dios que Samuel fuera para su servicio, lo pondría en el corazón de Samuel y en el corazón de su mamá. Pero mira que a veces hacemos estos votos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Dios podía haberle dicho que no a Ana y también estaba bien, pero le permitió eso porque vio el anhelo profundo de su ser. Y en el segundo capítulo es el canto de Ana y la maldad de los hijos de Elí. Ana entona un himno de alabanza a Dios que contrasta la piedad de Samuel con la perversidad de los hijos de Elí, Ofni y Fines, lo que lleva a la profecía de juicio sobre la familia de Elí. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón porque tú me das nuevas fuerzas. Puedo hablar contra mis enemigos porque tú me has ayudado. Estoy alegre. Nadie es santo como tú, Señor. Nadie protege como tú, Dios nuestro. Nada fuera hay de ti. Que nadie hable con orgullo, que nadie se jacte demasiado, porque el Señor es el Dios que todo lo sabe, y Él pesa y juzga lo que hace el hombre. Él destruye los arcos de los poderosos y reviste de poder a los débiles. Los que antes tenían de sobra, ahora alquilan por un pedazo de pan, pero los que tenían hambre ahora ya no la tienen. La mujer que no podía tener hijos ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos ahora está completamente marchita. El Señor quita la vida y la da, nos hace bajar al sepulcro y Él nos hace subir. El Señor nos hace pobres o ricos, nos hace caer y nos levanta. Dios levanta del suelo al pobre y saca del basurero al mendigo, para sentarlo entre grandes hombres y hacerle ocupar un lugar de honor, porque el Señor es el dueño de las bases de la tierra y sobre ellas coloca el mundo. Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad, porque nadie triunfa por la fuerza. El Señor hará pedazos a sus enemigos y desde el cielo enviará truenos contra ellos. El Señor juzgará al mundo entero, dará poder al rey que ha escogido y hará crecer su poder. Luego regresó Elcaná a su casa en Rama, pero el niño se quedó sirviendo al Señor bajo las órdenes del sacerdote Elí.
Vemos que ahí Ana alababa a Dios porque él al justo lo coronaba de bienes y porque hacía justicia con el que hacía el mal. Por lo menos los hijos de Eli, ellos no permitían que el sacrificio se ofreciera de la manera correcta. Ellos querían comer primero la carne mejor, sin pasar por los procesos. Y por eso terminaron muriendo, porque no decidieron que ellos eran su propia ley, su propio Dios, y hacían lo que para ellos estaba bien. Y en el capítulo 3 es el llamado de Samuel. Dios se revela directamente a Samuel, confirmando el juicio sobre la casa de Eli. Samuel es reconocido en todo Israel como el profeta fiel. Entonces Samuel fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes. Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Ya lo había llamado 3 veces y Samuel creía que era Elí, y Elí le dijo: no, cuando vuelvas a escucharlo, dile que tu siervo escucha, para que él entendió que era Dios. El Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oye. Ese día sin falta cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre por la maldad que él ya sabe, pues sus hijos me han maldecido y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió él. Y Elí le contestó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto, sin ocultarle nada, y Elí exclamó: Él es el Señor, hágase lo que a él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ni una de sus promesas. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Imagínate escucharlo hablar. Eso también es posible, pero no nos quedemos en eso, porque Dios nos habla a través de otra persona. Dios nos habla en las escrituras. Dios nos habla en las situaciones de la cotidianidad. A veces leemos la palabra y yo decía: uy, qué maravilloso que el Señor me hablara así cara a cara. Pero si se queda uno en eso y eso no sucede, pues perdemos esa relación con nuestro amado Dios de la cotidianidad. Pidámosle al Espíritu que nos ayude a escucharlo en todo lo que vemos, en todo lo que está a nuestro alrededor, para que podamos tener esa relación con Él, esa relación maravillosa que es la que nos va a transformar. Y el capítulo 4 del libro de Samuel, primer libro de Samuel, es la derrota de Israel y la pérdida del arca. Israel intenta usar el arca de la alianza como un amuleto de guerra, pero debido a su desobediencia son derrotados por los filisteos. El arca es capturada y los hijos de Elí mueren. Al saber la noticia, Elí muere también. O sea, ellos usaron el arca para que Dios les diera la victoria, pero Dios no iba a dar la victoria porque ellos estaban en desobediencia. Él podía haberlo hecho, pero ¿qué hubieran dicho los hijos de Elí? No, todo está bien, no pasa nada porque ganamos la batalla. Entonces no fue así y ahí murieron ellos dos. Y luego Elí, al conocer la noticia, pues se desplomó y se desnucó, porque Dios es justo y Él no iba a permitir que se siguiera pues esparciendo esa maldad. Bueno, y continuamos con el Salmo 124, que nos recuerda entonces que la salvación viene únicamente del Señor. La ayuda viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Es Dios quien nos libera, quien rompe las trampas, quien sostiene en medio del peligro.
No es una fuerza humana ni las apariencias religiosas, sino la confianza verdadera la que abre el camino a la vida. Este salmo nos invita a reflexionar sobre la protección de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Nos recuerda que a pesar de que hayan crisis, de los temores, Dios actúa como libertador, permitiéndonos salir victoriosos de situaciones que parecen una derrota total. Es un llamado a confiar plenamente en el Dios y creador del universo, capaz de resolver cualquier dificultad. Así no se resuelva, nos hace pasar a través de ella para ser transformados. Vamos a leerlo. Dios Salvador de Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres se levantaron para atacarnos, nos habrían tragado vivos, al encenderse su furor contra nosotros. Entonces las aguas nos habrían arrastrado, un río habría pasado sobre nosotros, entonces las aguas turbulentas habrían pasado sobre nosotros. Bendito sea el Señor que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Nos hemos escapado de la trampa como un ave que escapa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. La ayuda nos viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Mire qué salmo tan maravilloso, porque a veces buscamos diferentes ayudas menos la de Dios. Y es la primera que tenemos que buscar. Mira, cuando lo buscamos a Él, cuando nos ponemos bajo su cobertura, Él va a disponer todo para que podamos salir. Nos va a alertar. Mira que yo soy muy ingenua y para poder ver las cosas es el Espíritu el que me permite ver, porque yo caía redondita, pero ahora yo observo, escucho y digo, esto como que no es. Él va cuidándonos. Él va cuidándonos cuando tú le dices, Señor, ve delante de mí. Él va. Y el Evangelio de Lucas, en este Evangelio Jesús sana 10 leprosos, pero solo uno regresa a darle las gracias. Y precisamente a ese, al que vuelve con gratitud, le dice, tu fe te ha sanado y te ha salvado. Todos fueron sanos, pero solo uno fue salvo. ¿Por qué? Porque fue a agradecer. ¿Por qué la diferencia? Por la gratitud. Ese samaritano no solo recibió sanidad, sino que reconoció que Jesús era Dios, volvió y adoró. Su fe se hizo relación, encuentro y amor. Vamos a leer. Una semilla de fe. Jesús les dijo a sus discípulos, es inevitable que hayan pruebas y tentaciones, pero qué desgracia para quien las provee. Mejor sería ponerse un chaleco de cemento y nadar con los peces que molestar a uno solo de estos pequeños. Mira que está diciendo que es inevitable que hayan pruebas y tentaciones, pero nos está advirtiendo que ojo con nosotros ser los que ponemos esas piedras de tropiezo a nuestros hermanos más pequeños. Estén atentos. Si ven a su amigo obrar mal, corríjanlo. Si le responde, perdónenlo, aunque sea algo personal contra ustedes, y lo repita 7 veces al día. 7 veces les diga, lo siento, no volveré a hacerlo, perdónenlo. Uy, a mí esto sí, porque estaba pasando. Ay, me perdona. Y yo decía, pero ¿cómo pide perdón si vuelve a repetir lo mismo? Pero mire que la palabra hoy me está diciendo que si son 7 veces, 7 veces debo decirle que sí, lo perdono. O sea, el perdón es algo que no tiene límites, que no tiene cantidad. Si la gente te pide perdón, hay que perdonarla. Y Dios va haciendo el resto. Cuando una persona recibe amor, eso lo va transformando. Porque si uno sabe que se equivocó y le dan juicio, pues eso me hace consumirme más en el dolor, porque siempre hay remordimiento cuando la embarramos. Pero si alguien me da esa gracia de amor, así yo haya metido la pata, yo digo, ve, hay algo diferente, y eso empieza a calar en el interior y a transformarnos. Importante, corrijámonos con amor.
Si tú ves algo en el hermano que lo va a hacer que se vaya de jeta contra el planeta, pues busca la manera y el tiempo para decirle. Los apóstoles se acercaron y le dijeron: Maestro, danos más fe. Pero el maestro les dijo: no necesitan más fe. En la fe no hay más ni menos. Si tienen una pequeña semilla de fe del tamaño de una amapola, podrán decirle a esta higuera: salta al lago, y lo haría. Mira, la fe es fe, no hay más ni menos. Cada uno decide si puede creerlo. Supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente que regresa de arar el campo o de cuidar ovejas. ¿Le quitarías la túnica, le pondrías la mesa y le dirías: siéntate y come? ¿No sería más probable que le dijeras: prepara la cena, cámbiate de ropa y sírveme la mesa hasta que termine mi café y luego ve a la cocina y cena? ¿Acaso el sirviente recibe un agradecimiento especial por hacer lo que se espera de él? Lo mismo ocurre con ustedes. Cuando hayan cumplido su deber, digan con naturalidad: el trabajo está hecho, hicimos lo que nos mandó. Sucedió que mientras se dirigía a Jerusalén, cruzó la frontera entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, 10 hombres, todos leprosos, salieron a su encuentro. Se mantuvieron a distancia, pero alzaron la voz gritando: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Tras mirarlos bien, les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos fueron, y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al darse cuenta de que estaba sano, volvió gritando su gratitud y glorificando a Dios. Se arrodilló a los pies de Jesús, lleno de agradecimiento. No podía agradecerle lo suficiente, y eso que era samaritano. Jesús les dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron sanos? ¿Dónde están los 9? Es que no hay nadie que vuelva a dar gloria a Dios excepto este forastero. Luego le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado y salvado. Era un forastero, o sea, ni siquiera era judío, era una persona extraña, pero recibió la sanidad. Vemos el carácter incluyente de Dios. ¡Qué maravilla! Y como sabía que no merecía ser sanado, fue y agradeció porque la gracia lo cubrió, y eso hizo que su alma fuera salvada. Bendito sea el Señor, porque fue esa relación, Él fue al que le dio la sanidad. Esa fuente, esa savia es la que debemos recibir todos los días, porque vamos siendo transformados día a día. Hoy la palabra nos confronta profundamente, porque a veces pedimos mucho a Dios, muchas bendiciones, pero no volvemos a Él. Cuando recibimos lo que queremos, no reconocemos que fue Él el que obró. Nos quedamos solo con el milagro, pero no queremos la transformación. Y una fe auténtica no es creer para obtener algo, o sea, no es eso que es como un trueque, un intercambio. Es confiar, agradecer y vivir en esa estrecha relación con Dios para poder tener una buena relación con mis hermanos. Ana nos mostró que orar desde el corazón, desgarrando las profundidades de su ser, el Señor la escuchó, a pesar de que pues en su oración quería manipular, pero ella anhelaba a ese hijo y fue a buscar al que tenía que buscar. Lo mismo el salmista, ¿en quién buscó ayuda? En Dios, en el único que puede protegernos. Y el samaritano nos enseña que siempre hay que tener un corazón agradecido con las pequeñas cosas que Dios hace en nuestra vida. Y yo hoy estoy agradecida por lo que Él ha hecho en mí, porque me sostiene, porque a veces quiero tirar la toalla, pero Él me da lo que necesito. Esa es la obra maravillosa de mi Dios. Mira que al final es encontrarnos con Él para poder disfrutar de su presencia. Ese es el sentido de todo, es salvarnos completamente para poder descansar eternamente en Él. Esperemos en Él y veremos
veremos las maravillas de su gloria. Y hoy en el nombre poderoso del Señor Jesús, oramos para que nuestro corazón sienta ese abrazo de Dios, para que nuestros labios hablen de las grandezas de Dios, que podamos adorarlo y agradecerle todo lo que nos da, que nuestro corazón se enamore todos los días de nuestro Padre Celestial y que queramos estrechar nuestra relación con Él. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.